Hola, muy buenos Hola, días a todos. Un saludo por parte de la Asociación Colombiana de Inmunología, el presidente Manuel Franco y yo, John González, el vicepresidente. Hoy tenemos el placer de contar con el doctor Juan Manuel Anaya. El doctor Anaya es médico, tiene un doctorado en biología, es reumatólogo y es el director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes y es profesor titular de la Escuela de Salud de la Universidad del Rosario. Con él estaremos hablando un tema muy interesante y muy a propósito, que es el tratamiento de plasma convalescente en pacientes con COVID-19. Así que, doctora Naya, bienvenido y muchas gracias. muchas gracias, doctor John, y muchas gracias, doctor Manuel, por esta invitación. Un saludo muy especial a todos los miembros de la Asociación Colombiana de Inmunología y a todos quienes eventualmente escuchen esta presentación, que como ustedes lo ven en el título, se trata de hacer un sobrevuelo de la infección por el SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19. ¿Qué creemos haber aprendido un poco de la inmunología de esta enfermedad todavía en desarrollo? Y sobre todo el eje central de la presentación será la propuesta que desde un grupo interdisciplinario hemos hecho para ofrecer y adelantar un estudio controlado y autorizado utilizando plasma de convalecientes. Lo primero que quisiera mencionar con respecto a esta enfermedad y en particular a la inmunología y los estudios que se han hecho hasta ahora de virología, biología molecular, aún epidemiología, es algo similar a lo que el doctor Drosten, jefe de virología del Hospital La Charité en Berlín, le respondiera a Laura Spinney recientemente en una entrevista que se le hizo. Decía el doctor Drosten que si la ciencia que se está haciendo en torno al coronavirus es buena ciencia. Y él efectivamente respondía que no. Inicialmente había muchas preimpresiones interesantes. De hecho, ustedes saben que la mayoría de los artículos que estamos revisando no son artículos todavía revisados a su vez por pares académicos. Se han publicado a la fecha cerca de 8,000 publicaciones y antes de encontrar una buena publicación tiene uno que buscar alrededor de 50 de las que se han publicado. Desde el punto de vista de la inversión de los recursos, dice el doctor Trosten, se están desperdiciando muchos recursos de investigación. Habiendo hecho esta pequeña introducción, vamos entonces a conversar un poco de qué sabemos de esta infección por este nuevo coronavirus. Como los anteriores coronavirus, el SARS-CoV-2 tiene como receptor el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2. La unión se lleva a cabo a través de esta proteína spike o proteína de superficie. Existe eventualmente otro receptor que ha sido descrito recientemente, que sería el CD147. El solo AC2 no es suficiente, se necesita que haya también la presencia de la serina proteasa transmembrana de tipo 2, que se une a su vez a la proteína S y escinde el receptor AC2. En este proceso, la proteína S se activa y una vez esta AC2 escindida y S activada, facilitan la entrada del virus a la célula para su posterior replicación. Estos son los órganos principalmente afectados por esta enfermedad y la expresión clínica, como se supuso al inicio, depende de la expresión de AC2 a nivel tisular. Por supuesto que la mayor sintomatología y compromiso clínico está en los pulmones, sin embargo, existe compromiso digestivo, existe compromiso vascular, existe compromiso renal, existe compromiso cardíaco y aún hepático en función de la expresión de estos receptores, para tenerlo en cuenta desde el punto de vista fisiopatológico. Veamos ahora bien cuál ha sido la experiencia o el conocimiento generado con respecto
respecto a esta infección. Valga la pena decir que mucho de lo que se sabe o creemos saber de la infección por SARS-CoV-2 es en gran parte lo que se supo y se investigó con la anterior infección por SARS-CoV-2, de tal manera que en función de las referencias que ustedes vean, si es antes del 2020, van a ser referencias que se refieren a su vez a el SARS-CoV y referencias del 2020, referencias que tratan directamente con SARS-CoV-2. Creemos que desde el punto de vista de inmunidad innata hay dos fenómenos que se han señalado. La primera es una disminución en la concentración de células NK con una disminución o falta de producción de interferón tipo 1 y tipo 3 y simultáneamente una expresión exagerada de un sinnúmero de quimioquinas que van a ser las responsables de esa atracción celular a los sitios de la infección. Desde el punto de vista de la respuesta celular, es evidente desde el punto de vista clínico que existe una linfopenia. Esa linfopenia está caracterizada por una disminución en linfocitos T, CD4 y CD8 y aún de T reguladores. Existe una redistribución de estos linfocitos mediada a su vez por la producción de estas quimiosinas que mencioné, por el secuestro de linfocitos a nivel del pulmón y eventualmente por la supresión de la producción a nivel de la médula ósea o aún más por la apoptosis generada por la inflamación local a nivel linfocitaria. Una vez más, se insiste en la liberación de citoquinas proinflamatorias y en una hipersensibilidad retardada y producción de interferón tipo 2 interferón gamma. Con respecto a la respuesta humoral, se sabe que como en todas las infecciones existe una cinética evidente con producción inicial de títulos de IgM seguidas por producción de IgG e IgA. No olvidemos que esta es una infección que afecta las mucosas en donde la IgA es importante. Sin embargo, este dogma de la inmunología pareciera que en la infección por SARS-CoV-2 no fuera tan evidente y que la síntesis de inmunoglobulina G fuera, si no anterior, por lo menos sí simultánea con la síntesis de inmunoglobulina M. Eso lo veremos en una figura posterior. Existe la posibilidad de una reactividad cruzada entre SARS-CoV y SARS-CoV-2. Este es un punto que se ha mencionado y que debe ser evaluado en estudios longitudinales de individuos a quienes les haya podido tomar un suero y estén congelados previo a la aparición de SARS-CoV-2. Es la única forma de poder evaluar realmente la inmunología de esta enfermedad. No olvidemos y tengamos siempre presente que llevamos apenas 5 meses conociéndola y todos los días tenemos una nueva información. Se sabe que la mediana de la duración de la detección de los anticuerpos IgM e IgA es de 5 días, mientras que la de IgG es de 14 días después del inicio de los síntomas, con una tasa positiva para IgM e IgA del 85%, 92% y 78% respectivamente. Por estudios previos en SARS-CoV se sabe que existe una correlación entre los anticuerpos IgG y los anticuerpos neutralizantes, que es uno de los puntos importantes para tener en cuenta en la inmunidad de esta enfermedad. Este es un estudio hecho unos años atrás en donde la correlación, si bien no fue muy alta, fue altamente significativa, un R de 0.6 con una significancia importante. Más recientemente se han hecho estudios similares ya en SARS-CoV-2
midiendo la correlación entre anticuerpos IgG e IgA con anticuerpos neutralizantes, y como lo muestran las dos gráficas, esta de IgG y la de la derecha de IgA, existe una correlación muy importante, aquí sí, con un R de 0.91 para IgG y 0.97 para IgA con respecto a la presencia de anticuerpos. No obstante, es bien sabido que existe una proporción de pacientes que oscila alrededor del 30% que tienen títulos bajos de anticuerpos neutralizantes en SARS-CoV-2. Esto es importante porque quienes trabajan en el laboratorio saben que para hacer este tipo de anticuerpos neutralizantes es necesario tener el virus o en su defecto un pseudovirus y implementar un modelo en cultivo celular para evaluar la presencia de estos anticuerpos neutralizantes. Experimentación que en nuestro medio es relativamente difícil en la medida en que, número uno, no todos los laboratorios cuentan con nivel 3 de seguridad. En segundo lugar, no todos los laboratorios cuentan con el virus y las líneas celulares necesarias, ni tampoco con los pseudovirus necesarios. De tal manera que quienes vayamos a evaluar la inmunidad en estos pacientes, vamos a tener que seguramente echarle mano a estos resultados que acabo de mostrar, que muestran que habría una correlación significativa entre los títulos de anticuerpos, en este caso IgG e IgA, y los anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2. Un punto que quiero mencionar desde nuestro, dijéramos, interés por la autoinmunidad es que, si me permiten un resumen de la fisiopatología y de la clínica de esta COVID-19, bien podría decirse que existen 4 fases. Una primera fase de infección viral, en donde en función de la respuesta innata o no, el paciente puede superar la infección y estar en esa franja de pacientes asintomáticos o levemente sintomáticos, pero si no hay esta inmunidad innata, como mencioné, con esta disminución de células NK, disminución o ausencia de producción de interferón 1 y 3, y esa enorme síntesis de quimoquinas que van a traer a múltiples células a nivel tisular, lo que vamos a observar es, número uno, un proceso inflamatorio exagerado. Número dos, de manera sobrelapada con esa tormenta de citoquinas, un fenómeno de procoagulación aumentada con fenómenos trombóticos a diferentes órganos, tanto en miembros inferiores como a nivel pulmonar, que ha sido descrito recientemente. Y la cuarta fase es la fase de daño tisular eventualmente irreversible, pacientes que están muy críticos en cuidados intensivos, pacientes que en algunas ocasiones no tienen desafortunadamente marcha atrás y fallecen. Dentro de todo ese proceso, lo que se ha visto recientemente, y la evidencia muestra cada vez más casos de fenómenos autoinmunes, es que pueden haber claras enfermedades autoinmunes asociadas con el SARS-CoV-2. En particular, número uno, cuadros de síndrome antifosfolipídico con presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y anticoagulante lúpico. Número dos, se han reportado casos francos y evidentes de síndrome de Guillain-Barré, y en tercer lugar se han reportado recientemente en niños la presencia de una vasculitis de vasos medianos que se conoce como la enfermedad de Kawasaki, que es importante tenerla en cuenta porque además de su compromiso ocular por conjuntivitis, de manifestaciones generales como fiebre prolongada y compromiso de vasos y manifestaciones dermatológicas, en Colombia la experiencia nos ha enseñado que es una enfermedad que tiene alto compromiso cardíaco. Luego es importante tener en cuenta. En resumen, 3 cuadros de autoinmunidad manifiesta asociada a la infección por SARS-CoV-2, síndrome antifosfolipídico, fenómenos trombóticos autoinmunes, síndrome de Guillain-Barré y enfermedad de Kawasaki. Dentro de ese síndrome antifosfolipídico
lipídico vale la pena mencionar casos que se han reportado de púrpura trombocitopénica autoinmune que pueden hacer parte del espectro del mismo síndrome. Si me permiten resumir cuál es la respuesta inmune frente al SARS-CoV-2, diríamos que esta enfermedad infecta los neumocitos a través de este AC2 en las vías respiratorias, se da una regulación negativa por parte de este receptor, un aumento de la angiotensina, impulsando una lesión pulmonar aguda. Los neumocitos infectados producen a su vez citoquinas y quimioquinas proinflamatorias, generando un aumento de los monocitos hacia el pulmón en la fase temprana de la enfermedad. No olvidar que esta tormenta de citoquinas corresponde en lo que en la clínica conocemos como síndrome de activación del macrófago. Y finalmente el virus inhibe la inducción de interferón tipo 1 y tipo 3 en las células infectadas donde tiene a cabo su replicación. Pasemos ahora a cuáles son las propuestas desde el punto de vista de inmunoterapia para el manejo de esta enfermedad. Ustedes ven en esta diapositiva diversas aproximaciones que se han hecho y dependiendo de si se ha realizado en humanos, si es una propuesta inmunoinformática o si es un estudio que se ha generado en ensayos in vitro para resolver esta enfermedad. Una de ellas, que es la que ustedes ven aquí en primer lugar, corresponde al uso de plasma de convalecientes para tratar la COVID-19. Es lo que se conoce clásicamente como una inmunidad pasiva y vamos entonces a ver qué es lo que se ha hecho hasta la fecha. Tiene que ver con la historia misma del tratamiento de infecciones que han generado o epidemias severas o pandemias, tal como sucedió hace más de 100 años con la gripa española, en donde se consideró que el plasma de pacientes que se habían recuperado aquella época de ese Haemophilus influenza que fue tan terrible, podía contener anticuerpos o algunas otras sustancias que podían ser beneficiosas para los pacientes. Y ese es el principio general. No es otra cosa que tomar el plasma de un paciente que se ha recuperado, ahora vamos a ver los detalles, y transfundirlo en un paciente que todavía está enfermo con la esperanza de que haya lo que haya en ese plasma, sea eficaz y sea útil para controlar la infección viral y regular a su vez la respuesta inmunológica, en este caso exagerada, de una infección. En esta diapositiva ustedes ven 4 series de casos que se han publicado hasta la fecha. No existen más de 30 casos reportados actualmente en COVID-19 y lo que sugiere la literatura es que en la mayoría de ellos hay una evidente reducción de la carga viral, una muy buena tolerabilidad y en algunos de los pacientes una eficacia evidente. Esta eficacia puede ser criticada en la medida en que en todos los casos, como lo ven ustedes en este resumen, se ha utilizado en pacientes críticos, es decir, de una manera eventualmente tardía, como suele decirse en los ensayos clínicos, de una manera compasional, es decir, cuando ya se han utilizado otro tipo de tratamientos, al paciente se le ofrece como última alternativa el plasma de convalecientes y por supuesto es muy difícil juzgar si la mejoría fue debida al plasma o a la comisión de todos los tratamientos recibidos anteriormente. Por esa razón, nosotros hemos hecho una propuesta de utilizar este plasma de convalecientes en pacientes con COVID-19 con dos características que le dan una cierta originalidad a nuestra propuesta. Como les comenté inicialmente, esta es una enfermedad que transcurre en 4 fases que se sobrelapan entre ellas, una fase de infección primaria, llamémoslo así, o infección viral, luego 2 fases que están sobrelapadas a su vez, una en donde hay una tormenta de citoquinas proinflamatorias, finalmente pues el daño tisular. Si nosotros intervenimos de manera tardía en esta enfermedad, definir qué pacientes van a ir hacia un estado severo o crítico. No obstante,
es evidente que los pacientes que están severos, pero no críticos, van a tener todavía una posibilidad de recuperarse mucho más que aquellos que están en estado crítico, entiéndase, en cuidados intensivos. Por esa razón, nuestra propuesta es para pacientes que están en estado severo, hospitalizados, pero no en cuidados intensivos. Y en segundo lugar, como les mostré anteriormente, lo que tenemos de información hasta la fecha son reportes de caso o series de casos. De tal manera que no sabemos si realmente el plasma de convalecencia es eficaz o no. Para saberlo, diseñamos un estudio controlado, aleatorizado. ¿Qué objetivo buscamos con este ensayo clínico? Evaluar la eficacia y la seguridad de plasma como tratamiento complementario al estándar. Variables clínicas, también evaluar los diferentes tipos de eventos adversos si se llegasen a observar, como las características de frecuencia de ocurrencia de desenlaces secundarios. Debo advertir que nuestra propuesta ha pasado todos los requisitos necesarios para cumplir con las buenas prácticas de investigación clínica, entiéndase, desde el primer momento hicimos esta propuesta pública, la registramos en Clinical Trials y ustedes pueden ingresar a la página de Clinical Trials, buscar plasma de convaleciente y encontrarán nuestras dos propuestas que voy a resumir a continuación. En segundo lugar, hemos presentado la propuesta al Comité de Ética de la Universidad del Rosario, así como ante el INVIMA para tener el registro de este ensayo clínico y finalmente hemos contado con el aval de la Secretaría de Salud tanto de Bogotá como de Medellín y presentado la propuesta al Ministerio de Salud no con otra intención de que el ministerio no solo la avale, sino que si se llegase a esta práctica se convierta en una política pública nacional, institucional y gratuita. No consideramos que se deba hacer ningún tipo de usufructo con algo que los pacientes mismos donan de manera gratuita. ¿Cómo vamos a desarrollar el estudio? Lo vamos a hacer en dos fases. La primera fase es un estudio piloto abierto, no controlado, en 10 pacientes. Se trata de tomar el plasma de convaleciente en pacientes que cumplan con las siguientes características. En primer lugar, que hayan sido diagnosticados con COVID-19. En segundo lugar, que hayan tenido un periodo de convalecencia no inferior a 14 días. En tercer lugar, que su diagnóstico por carga viral en 2 ocasiones sea negativo. Y a partir de ahí se cumplen con todas las premisas rigurosas y estándar del uso de plasma, que no son otras que la de garantizar que este plasma sea estéril. Se hace una evaluación de agentes infecciosos, como por ejemplo hepatitis, virales, virus del VIH. Se requiere que el paciente no provenga de ninguna zona endémica para enfermedades tropicales como malaria o dengue u otra. Y se debe garantizar que este plasma de convaleciente tenga niveles de anticuerpos para ser considerado a su vez eventualmente eficaces. Es un proceso que se lleva a cabo en el laboratorio. El plasma sigue unos pasos de esterilización conocidos y estandarizados en todos los bancos de sangre. Una vez el plasma se tenga, vamos a ingresar o vamos a ofrecerlo a pacientes que están hospitalizados, pero no críticos, como lo muestra la figura inferior izquierda. El receptor del plasma de convaleciente va a estar hospitalizado, va a ser un paciente COVID-19 positivo con ciertas características clínicas que lo hacen, dijéramos, candidato a ser un buen receptor. La dosis que nosotros vamos a aplicar del plasma es orden de 3 mililitros por kilogramo en 2 ocasiones, al día 1 y al día 2. Eso equivale aproximadamente a 250 mililitros de plasma. El paciente va a ser monitoreado diariamente, pero para fines del estudio, al día 4 y 7, al día 14 y 28, se evaluará rigurosamente tanto desde el punto de vista de clinimetría como de química sanguínea y hematológica, así como mediante un panel de estudio inmunológico y molecular que
incluye, por supuesto, la evaluación de la carga viral. Una vez terminado este estudio abierto, seguimos a una segunda fase en donde evaluaremos de manera controlada, aleatorizada, de manera paralela y simple ciego, la eficacia del plasma de convalecientes comparada con el tratamiento estándar. Qué difícil que es decir cuál es el tratamiento estándar en la COVID-19. Para fines de este estudio, que es un estudio clínico, decidimos como tratamiento estándar la hidroxicloroquina. Entonces, el estudio va a consistir en incluir en el brazo experimental a 40 pacientes a quienes se les va a administrar el plasma de convalecientes, 250 mililitros al día 1 y al día 2, además de la hidroxicloroquina. Y el grupo control va a ser pacientes con COVID-19 a quienes solo se les va a administrar hidroxicloroquina. De tal manera que al final del estudio vamos a poder respondernos a la pregunta de si el plasma asociado al tratamiento estándar es superior al tratamiento estándar por sí solo, entiéndase hidroxicloroquina. El protocolo de seguimiento es exactamente igual al que acabé de mencionar en el estudio abierto, es decir, los pacientes van a ser evaluados en el día 0, si cumplen con criterios, al día 1 y 2 van a beneficiarse de la infusión del plasma de convalecientes y van a ser evaluados diariamente, pero en particular los días 4, 7, 14 y 28, día en que termina el estudio. Cuando los pacientes son dados de alta, el día 7 es evaluado cada paciente y en función de la mejoría, el paciente puede ser dado de alta y continúa su estudio ambulatoriamente. Puede que el paciente todavía no sea dado de alta y continúe en el hospital o eventualmente el paciente no haya respondido al tratamiento. Ese es el resumen general del estudio que hemos propuesto y que esperamos comenzar lo más pronto posible. ¿Qué esperamos que suceda? ¿Cuáles son los posibles mecanismos de acción del plasma de convaleciente? Pues ustedes me han escuchado y recordado que básicamente hay dos grandes fenómenos en este caso, como muestra la figura. Uno, el efecto viral en sí de la infección y dos, esa respuesta inmune exagerada que genera la infección por SARS-CoV-2. En el plasma de convalecientes se estima que hay alrededor de 1000 proteínas o más que puedan tener características antiinflamatorias y antivirales. Entre ellas están, por supuesto, los anticuerpos, citoquinas antiinflamatorias, quizás otros factores, pentraxinas, defensinas, etcétera. Factores antiprocoagulantes, la misma albúmina, proteína C y S de la coagulación. Va a haber una regulación, asumimos, por supuesto, de esa cascada o esa tormenta de citoquinas que tiene a su vez efecto en la inmunidad innata y en la inmunidad adaptativa, principalmente a nivel de disminución de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, interleuquina 17, factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 1. Pues, el resumen de la infección por SARS-CoV-2, la enfermedad COVID-19, lo que queremos saber de la inmunidad adaptativa con una tormenta de citoquinas y actividad procoagulante y por qué el plasma de convaleciente podría ser una alternativa muy costo efectiva para el tratamiento de estos pacientes. Hasta aquí la presentación, les agradezco mucho su atención y vamos Muchas a gracias. responder un par de preguntas si las hubiera. Muchas gracias, doctora Naya, y muy interesante el estudio. Yo creo que la primera pregunta es si hay experiencia. Usted ha mencionado que la mayoría de los tratamientos han sido en pacientes muy severos y por tratamiento compasionnel. ¿Hay estudios anteriores como el suyo que no sean en pacientes severos que no sean tan complicados como este? ¿O No, este va señor. a ser el primero? Que nosotros sepamos, no.
Que haya en curso, sí. Existe a la fecha cerca de 50 estudios con plasma de convaleciente registrados en clinical trials. La mayoría, como lo mencioné, en estados críticos, como el estudio de la Clínica Mayo, que es un estudio muy grande, multicéntrico en Estados Unidos, pero hay otros, como por ejemplo el de la Universidad Erasmus en Holanda, que lo está utilizando en pacientes severos pero no críticos. No tenemos todavía resultados de ninguno de estos estudios. Esperemos a ver qué arrojan estos ensayos. En Colombia no conozco de otro estudio que se esté desarrollando de manera controlada y rigurosa como el nuestro. Perfecto. La otra pregunta es, doctora Naya, ¿antes se hacen algunas mediciones de anticuerpos o moléculas en estos plasmas antes de ponerse o no se Sí, hace ningún claro, tipo de estudio por inmune? supuesto, sí, señor. Importante insistir en este aspecto. No todos los individuos respondemos igual ante una infección y basado en este principio simple, uno de los requisitos para la aplicación del plasma en convalecientes es garantizar que el plasma pueda ser eventualmente útil. Esto sí se habla únicamente desde el punto de vista de anticuerpos. Por lo tanto, lo que se debe hacer y cada laboratorio que esté utilizando el plasma convaleciente debe estandarizar la medición de anticuerpos. Nosotros lo vamos a hacer de titulación de anticuerpos IgG e IgA. Y una vez tengamos esa titulación y el punto de corte que consideremos, a partir de ahí los plasmas se deben seleccionar por esa titulación de anticuerpos. Lo ideal sería, por supuesto, hacer estudio de anticuerpos neutralizantes, pero como lo mencioné, nosotros no contamos con las características y requisitos para poderlo hacer en el inmediato. No quiere decir que no lo podamos hacer retrospectivamente. Sin embargo, basados en previos estudios de otros investigadores, sabemos que existe una correlación entre los títulos de anticuerpos, tanto IgG como IgA, y la presencia de anticuerpos neutralizantes. O sea que vamos a tener como requisito la medición de los títulos de anticuerpos para este estudio. Perfecto. Doctor Anaya, muchas gracias por su presentación. Le deseamos la mejor de la suerte en este interesante proyecto y de nuevo los agradecimientos por parte de la Asociación Colombiana de Inmunología. No, muchísimas gracias a ustedes y gracias a la Asociación Colombiana de Inmunología, que es un estudio que si funciona debemos hacerlo sin lugar a dudas nacional. Muchas gracias.